Te saluda el pastor Edwin López. Hoy quiero compartir contigo un estudio bíblico titulado El bautismo en agua. Para más información puedes visitar lasendaantigua.com. Cuando hablamos sobre el bautismo en agua, encontramos que muchas congregaciones difieren unos de otros acerca de esta doctrina bíblica. Unos bautizan invocando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros lo hacen invocando solamente el nombre de Jesucristo. ¿Quién está correcto? ¿Quién dice la verdad? La verdad y única verdad ha sido declarada en la Biblia. La doctrina del bautismo en agua debe de ser basada únicamente en lo que enseña la Biblia, y esto debe de ir por encima de las tradiciones, dogmas, fórmulas humanas e interpretaciones de concilios. La palabra bautismo viene del latín baptismum, que a su vez viene del griego baptismo, que significa sumergir, hundir en el agua, una sepultura en el agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo. Romanos 6:4. En Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo. El bautismo cristiano es un mandamiento bíblico que debe de observar toda persona que se ha arrepentido previamente de sus pecados y desea la salvación provista por Dios. Los relatos bíblicos también nos enseñan que sobre todas las personas que fueron bautizadas se invocó el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Un bautismo sin la invocación del nombre de Jesús no está de acuerdo con el modelo bíblico y por tanto no es un bautismo válido. En otras palabras, cuando los pastores bautizan a un creyente en la fórmula trinitaria invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo, no están obedeciendo la gran comisión ordenada por Jesús. La gran comisión de ir y bautizar fue dada por Jesús a sus discípulos y está registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 28 del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hacemos entonces con Mateo 28:19? Note cómo Jesús mandó a bautizar diciendo en el nombre, singular. Él no dijo en los nombres, que es plural. Él habló de un nombre. Mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos no son nombres, son títulos. Padre es un título, Hijo es un título, Espíritu Santo es un título. Son títulos u oficios de nuestro único Dios verdadero. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál es el nombre? Para entender esto debemos de ver cómo lo entendieron los discípulos, quienes recibieron personalmente esta orden de parte de Jesús. ¿Cómo bautizaron ellos? ¿Qué fórmula usaron al bautizar? Para saber la contestación correcta, tenemos que ir al único libro de historia en el Nuevo Testamento. Estoy hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro nos da una narración exacta de los primeros años de la iglesia primitiva, y en este libro sin duda se encuentra la prueba del bautismo verdadero. ¿Cómo fueron bautizados los judíos el día de Pentecostés? La orden dada por el Señor Jesucristo durante la Gran Comisión fue obedecido enérgicamente por los apóstoles en el momento en que se vieron en la necesidad de bautizar a los primeros convertidos durante aquel día de Pentecostés en que nació la iglesia. Cuando los nuevos creyentes preguntaron a los apóstoles qué debían de hacer para ser salvos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Los 3,000 judíos que se añadieron a la iglesia durante la fiesta de Pentecostés fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los samaritanos que creyeron a la predicación de Felipe fueron bautizados en el nombre de Jesús. Felipe, uno de los 7 hombres piadosos escogidos para atender la obra social con las viudas, llegó a Samaria luego de la persecución ocurrida
ocurrida a raíz del asesinato de Esteban y allí predicó el Evangelio. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:12. La Biblia nos enseña que Felipe bautizó a todas aquellas personas en el nombre de Jesús. Porque dice Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los gentiles de la casa de Cornelio fueron bautizados en el nombre de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:48. Los efesios que creyeron a la predicación del apóstol Pablo fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesús. Ananías, el discípulo de Damasco que bautizó al apóstol, le dijo: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. La iglesia de Corinto también fue bautizada en el nombre de Jesús. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios 1:13. Jesucristo es quien fue crucificado y por eso es obvio que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos los verdaderos creyentes hemos sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Los romanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Los colosenses fueron bautizados en el nombre de Jesús. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Por qué hay que bautizar invocando el nombre de Jesús? Porque Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando bautizamos en el nombre de Jesús, estamos honrando a la divinidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. ¿Cuántas formas de bautizar son correctas? Solo hay una, lo dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por último, quiero decirte que hay una advertencia muy seria en la Biblia acerca de las doctrinas falsas sin fundamento bíblico. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay duda alguna, la fórmula correcta al bautizar a alguien de acuerdo a las escrituras bíblicas es invocando el nombre de Jesús. Este es el único bautismo verdadero. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Esta ha sido una presentación de lasendaantigua.com. Nos vemos en el próximo video.